momentito. Bienvenidos a lección 18 para que se nos haga volver la energía. Momentito, necesito ajustar algo. Estoy conectado. Ok. Entonces, Filipenses 4, 21 a 23. Texas tuvo recientemente una fuerte tormenta con violentos y poderosos vientos. Derribó muchos árboles, incluyendo un alto árbol de pacana que estaba en mi patio, así como algunas líneas de conducción eléctrica. El flujo de energía eléctrica se interrumpió durante horas en nuestra casa. En algunas áreas fueron días que estuvo interrumpido. Después de la tormenta, casi en todas las calles había un vehículo de reparaciones con hombres trabajando para hacer volver la energía. La mayoría de nosotros hemos experimentado tormentos, esto es, tormentos personales, emocionales, traumáticas en nuestras vidas. Como resultado de ello, hay quienes sienten que se les ha desconectado la energía. Algunos pasan todo el día sin hacer nada y con la mirada perdida. Otros quedan descorazonados, desanimados o habitados. Necesitan que se la haga volver la energía. Energía por medio de preceptos, puntos culminantes de Filipenses. El libro de Filipenses tiene mucho que decir acerca de la energía. En capítulo 2, Pablo dijo que Dios es el que en vosotros produce el hacer. La palabra produce se traduce de la palabra griega de cual obtenemos energía. Dios nos da energía. En el capítulo 3, el apóstol escribió que algún día el Señor transformará el cuerpo de la humillación nuestra por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. En el capítulo 4, Pablo proclamó: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra griega que significa fortalece es la misma de la cual obtenemos dinamita. Una manera como se puede hacer volver la energía en nuestras vidas consiste en hacer que los preceptos del libro de Filipenses se incorporen a nuestras vidas. Esto es, que sean parte de lo que somos. El tiempo que nos hemos tomado para estudiar Filipenses se desperdiciará si no ponemos en práctica los principios de la letra. Reciben con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Porque si alguno sea oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Santiago 1, 21 a 25. La falta de espacio impedirá un amplio repaso de la epístola, pero tomemos un momento para reflexionar sobre el tema general de esta serie: cristianismo gozoso.
Una y otra vez el apóstol Pablo nos dijo, gozaos. El gozo al cual se refiere solo puede encontrarse en Cristo. Es mi oración que todos los que han sido parte de este estudio hayan sido bautizados en Cristo y ahora sean fieles a Él. Una buena manera como puede usted comenzar a seguir a Cristo es por medio de cumplir las instrucciones que se dan en esta carta cargada de energía por medio de personas. Espero que su experiencia no se haya reducido a sencillamente leer esta epístola, sino que también haya obedecido los mandamientos que Dios que se dan en la carta y se haya llenado de energía. No obstante, todavía nos falta algo para terminar. En la presentación anterior, Pablo llegó a la culminación en versículos 19 y 20. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este parecería un buen lugar para poner punto final, pero Pablo tenía algunos asuntos más que abarcar. Podríamos considerar los últimos 3 versículos como la postdata del apóstol. Algunos creen que después del versículo 20, Pablo tomó la pluma y escribió personalmente los últimos renglones en su segunda carta a los tesalonicenses. Cerca del final, él dijo, la salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. Charles Swindoll dijo, me imagino el apóstol ya canoso extendiendo su mano esposada hacia Epafrodito para tomar el estilo de mano de este y dando forma a estas palabras finales con sus propios dedos. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saluden, todos los santos os saluden y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Filipenses 4, 21 a 23. No podemos decir con certeza que Pablo escribió estas palabras de su puño y letra, pero algo es claro. Él no deseaba poner punto final a su carta sin centrarse en las personas que amaba. Una manera como Dios puede ayudar para hacer que vuelva la energía espiritual se realiza por medio de las personas. Todos los santos. En versículo 21 comienza diciendo, saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Como se hizo notar anteriormente, la palabra santo significa que ha sido puesto aparte. Era una designación que se aplicaba a todo cristiano. Sin embargo, el término era un continuo recordatorio del privilegio exaltado y de la obligación a vivir santamente. Pablo dirigió la carta a todos los santos en Cristo Jesús que está en Filipos. Ahora, al poner punto final, enviaba saludos a cada uno de ellos individualmente. ¿A quién pidió a Pablo? Saluden a todos los santos. Las palabras pueden haberse dirigido a todos los miembros de la iglesia filipense. Puede que sencillamente signifiquen saludados unos a otros. Cuando yo escribo a mi hija y a la familia de ella que está en Rumania, a menudo les digo que se den un abrazo unos a otros en nombre mío. No obstante,
en vista de que Pablo mencionó específicamente a los líderes de la congregación en las palabras de introducción 1 y versículo 1. Es posible que les estuviera pidiendo a ellos que pasaran su saludo a los demás miembros. Algunos se preguntan por qué Pablo no añadió una lista de nombres como a veces hacía al final de sus cartas. Ve Romanos 16. Por regla general, Pablo hacía esto cuando conocía a algunos pocos miembros de una congregación, pero es probable que conociera casi a todos los que adoraban en la iglesia de Filipos. Si comenzaba a enumerar personas, corría el riesgo de dejar a algunos por fuera. Hace poco envié una carta a una iglesia donde conocí a una familia y añadí esta nota: salúdenme a el apellido de una familia. No obstante, si yo escribiera a la iglesia que se reúne en Eastside de Midwest City, Oklahoma, no me atrevería a incluir una lista de nombres. Ya son más de 40 años que he estado relacionado con esa congregación, y lo más probable es que dejaría por fuera a alguien especial. Pablo después dijo: los hermanos que están conmigo os saluden. Lo más probable es que la palabra hermanos se refiera a los que participaban del ministerio de Pablo en Roma, entre los cuales estaban incluidos Timoteo y otros. Ya hicimos conjeturas en el sentido de que solo Timoteo estaba en Roma en ese momento, pero es probable que los demás hubieran querido que la iglesia de Filipos conociera a los buenos deseos de ellos. Después de esto, Pablo escribió: todos los santos os saluden. Estos santos habrían sido los demás miembros de la iglesia que estaba en Roma. Pablo deseaba que los saludos y la comunión cristiana fluyeran de acá para allá. Ciertos santos. Pablo después hizo resaltar a un grupo especial de santos que enviaron sus saludos diciendo: especialmente los de la casa de César. La palabra César se había convertido a una designación para todos los emperadores de Roma. El César al cual Pablo se refería era Nerón, el reino sobre el imperio romano cerca del 54 a 68 después de Cristo. A quienes tenía presentes el apóstol cuando habló de los de la casa de César. Esta breve frase ha encendido la imaginación de miles y ha generado innumerables páginas de especulación. Si usted tuviera que hablar de la casa de David Roper, nos estaría incluyendo a mi esposa y a mí. En el pasado, la frase también habría incluido a mis 3 hijos. La mayoría de los autores señalan, no obstante, que si bien la expresión casa de César podría incluir parientes consanguíneos de Nerón, no necesariamente nos incluía. Una autoridad explicó que según el uso predominante, estas personas no eran miembros de la familia del emperador ni parientes de este, sino que eran siervos de su palacio. Hicimos notar anteriormente la posibilidad de que algunos de la tropa de élite de Nerón, los encargados de vigilar a Pablo, se hubieran convertido al cristianismo. Algunos autores de la iglesia primitiva también especulaban que Pablo era visitado por importantes funcionarios romanos.
a quienes les había causado una impresión favorable. Se hizo circular incluso una leyenda en el sentido de que con el tiempo la esposa de Nerón habría llegado a ser cristiana. En realidad no tenemos idea de quiénes habrían sido los de la casa de César que se habían convertido al Señor, pero podemos tener certeza de que todos los de esa casa con el tiempo habrían preguntado, ¿por qué estás en cadenas? Esta pregunta constituía la oportunidad ideal para hablarles acerca de Jesús. Así algunos de ellos se convirtieron y estos a la vez llevaron las buenas nuevas al volver al palacio del emperador. ¿Por qué incluyó Pablo esta nota en su carta a los filipenses? Tal vez creyó que sería alentador para ellos enterarse del poder del Evangelio en Roma, que era el eje del mundo civilizado. Puede que incluso haya habido vínculos entre miembros de la iglesia filipense y los cristianos de la casa de César. Recuerde que Filipos era una colonia romana. Entre sus ciudadanos habría habido veteranos de guerras romanas que habrían recibido tierra de Filipos como pago parcial por haber servido a su nación. Tal vez algunos de estos que todavía tenían lazos con legionarios al servicio de Nerón en Roma, que se habían hecho cristianos. Wilbur Fields propuso que la palabra, especialmente de 4:22, parece indicar que los cristianos de la casa de César deseaban de modo particular que los filipenses supieran de la existencia de ellos en medio de circunstancias tan difíciles y que deseaban también las oraciones y la comunión de los filipenses. No podemos responder todas las preguntas que podrían plantearse en relación con la intrigante frase los santos de la casa de César. Pero, un momentito. Pero es asombroso pensar que el Evangelio había entrado ese antro de perdición. He aquí una muestra de comentarios de diferentes actores y eruditos. Ese era uno de los últimos ambientes en que podría haberse supuesto la presencia de santos. Nerón era un tirano cuyo nombre es casi sinónimo de libertinaje y crueldad. No sería difícil imaginar. Un momentito. No sería difícil imaginar cómo era esta casa. Sin embargo, en medio de las tinieblas, la superstición y la iniquidad, el Evangelio de Cristo había echado raíces y producido un rico fruto. Cristo había invadido e infiltrado nada menos que la ciudadela misma de la incredulidad. En las habitaciones mismas, donde no se podía mencionar su nombre, se estaba comentando abiertamente la condición de Señor de Cristo, y todo estaba sucediendo bajo las narices mismas de Nerón. Esas personas tenían todo que ganar por ser 100% romanos y cesaritas, y todo que perder por ser cristianos. Sin embargo, eran cristianos. Consideraron más importantes los principios de la política, más importante el amor que la vida, más importante Cristo que César. Para muchos de estos santos es probable que el testimonio fiel de ellos
significara la arena, las feroces bestias, la tortura y la muerte, pero la memoria inmortal de ellos se ha consagrado en los corazones de la iglesia por esta salutación que ellos enviaron a los santos que estaban en Filipos. Hay lecciones que han aprenderse del hecho de que había santos en la casa de César. Uno de ellos que si el evangelio pudo llegar a ese ambiente, puede llegar a personas de todo ambiente. El evangelio es poderoso. Romanos 1:16. Tal vez la lección más necesaria para muchos es que ellos pueden ser cristianos fieles, donde sea que Dios los ponga. Erdman comentó, no hay condiciones sobre las cuales el poder de Cristo no pueda triunfar. La vida espiritual no se desarrolla tan fácilmente en una situación como en otro, pero puede producirse y disfrutarse incluso en el palacio de un emperador pagano. Hallar santos en la casa de César puede ser sorprendente. Sin embargo, debe comentarse también que este era precisamente el lugar donde santos eran más necesarios, donde el mundo se encuentra en su nivel más bajo. Allí debe estar la iglesia en su nivel más alto. Una vez más, bien cabe el comentario en el sentido de que la casa de César podría mostrarse como un centro de influencia poco común. Los testigos fieles que estaban allí podrían significar para la causa de Cristo más que los de cualquier otro ambiente de la ciudad imperial. Puede que usted se encuentre en un lugar que bien podría considerarse su propia casa de César, una familia donde Dios y sus caminos no son honrados, o una institución educativa donde Dios y la Biblia son ridiculizados, un empleo que penaliza los principios cristianos, o una unidad militar donde abunda la mundanalidad, una sociedad que castiga la expresión religiosa no ortodoxa, un centro penal donde la crueldad y la impiedad se consideran la norma. Si usted se encuentra en un ambiente como los anteriores, suelva no conformarse a este siglo, sino transformarse por medio de la renovación de su entendimiento. Confíe en que Dios le ayudará. No será fácil, pero con la ayuda del Señor, usted puede ser un santo en la casa de César. Los santos en general. Antes de dejar Filipenses 4, 21-22, hagamos una pausa para analizar a todos los que enumeró Pablo, que muestra más representativa constituían ellos. En primer lugar, mencionó santos, miembros de la iglesia en general. Luego, Pablo se refirió a predicadores, maestros y otros líderes, cuando dijo, los hermanos que están conmigo. Por último, había santos incluso en la casa de César. El cuerpo del Señor se compone de gente, toda clase de gente, y nosotros recibimos fortaleza unos de otros. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Romanos 14, versículo 19. Energía por medio de una persona, versículo 23. Solo queda un versículo en Filipenses, la bendición del versículo 23. Debemos tomar un momento para contemplarla, pues ella corona la totalidad de la carta.
En los tiempos de Pablo se acostumbraba terminar las cartas con escuelo. Saludo de despedido. Sin embargo, el apóstol terminaba sus epístolas con una bendición que era una oración por sus lectores. La redacción variaba de una epístola a otro, pero el sentimiento seguía siendo básicamente el mismo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. 23. Gracia. Pablo comenzó la carta deseando a los filipenses. Gracia del Señor Jesucristo, versículo 2. Luego abarcó muchos temas en los párrafos que siguieron, pero cuando llegó al final, volvió a pedir en oración que la gracia de Cristo, el sublime y no merecido favor de Él, bendijera las vidas de ellas. La prueba de los manuscritos favorece la lectura, sea con vuestro espíritu, antes que sea con todos vosotros. Cual sea la traducción que se utilice, el significado es básicamente el mismo. En este contexto, espíritu no se refiere a una parte del hombre, con exclusión de todos los demás, sino que se refiere a toda la persona vista desde el interior, en la médula de su ser. Si algún significado hay en el uso de la palabra espíritu, puede que sea con el fin de recalcar el espíritu de un individuo es de suma importancia. El espíritu es lo que su beneficia de la gracia. El Señor Jesucristo. La parte más importante del versículo 23 es la frase, el Señor Jesucristo. Hay uno más grande que César, uno que compartía la celda con Pablo, y es de él de quien Pablo habla en sus últimas palabras a los filipenses. Los ojos del apóstol estaban otra vez centrados en el Jesús que él amaba. He aquí una parábola a considerar. Una vez un rey hizo planes para visitar cierta ciudad. Los funcionarios de esa ciudad tenían la responsabilidad de mantener una sala de trono en caso de que el rey viniera algún día por esos lados. En vista de que el rey jamás visitaba ese lugar, la sala del trono se había convertido en una sala de reuniones. Cuando los funcionarios se enteraron de la inminente visita, rápidamente contrataron obreros para que volvieran a convertir a la sala a una sala de trono. Descubrieron que no tenían idea de dónde habían puesto el trono. Después de buscar frenéticamente por todo lado, al final lo encontraron en una oscura bodega poco antes de llegada del rey. La experiencia de ellos fue penosa y potencialmente humillante, pero déjame decirle que hay una situación que es peligrosa y potencialmente terrible. Algunos han perdido el trono de Jesús o no lo han coronado rey de reyes por medio de la confianza y la obediencia, o lo han quitado del puesto de rey de sus vidas. Pablo tenía a Jesús en el trono de su corazón. Lo reconocía como el Señor Jesucristo. Amén. La epístola pone punto final a la bendición con la palabra amén. Esta palabra ha dejado de ser incluida por editores modernos del texto, pero según Gerald Hawthorne, hay un momentito.
hay un sólido sustento a favor de ella. En todo caso, forma una respuesta apropiada a la oración del apóstol por la iglesia de Filipos y por la iglesia de Jesucristo en todo lugar y era. Con el amén de conclusión, Pablo afirma la verdad de lo que se ha dicho y la congregación responde con su sí a las promesas de Dios oídas en la bendición. En conclusión, la carta de Pablo a los filipenses se había terminado o dejó de dictar o bien habiendo sido quien que su puño y letra escribió los últimos renglones, puso a un lado el estilo. Mientras la tinta se secaba, le habría dado las instrucciones finales de Epafrodito, incluyendo explicaciones en cuanto a quién debía entregar la carta. No hay duda de que el apóstol envió una oración al cielo pidiendo que Epafrodito llegara sano y salvo. Y luego habría envuelto el rollo entregándolo a su colaborador y lo habría abrazado. Podríamos imaginarnos una escena como lo que se describe en Hechos 20, 36 a 37. Cuando imaginamos al robusto siervo desaparecer a la distancia, es también el momento para que nosotros nos despidamos. La versión CIV pone punto final al epístola con estas palabras. Es mi oración que nuestro Señor Jesucristo sea bondadoso con vosotros y bendiga vuestra vida. Esta es también mi oración por ustedes. Si ha estado teniendo necesidad de que se le haga mover la energía a su corazón, espero que la haya ayudado nuestro estudio de esta breve carta cargada de energía dirigida a los filipenses. Que Dios le bendiga. Ok, ahora es tiempo para preguntas, discusión. Para otras cosas. Rolando, ¿estás ahí? Aquí estamos todos, Rocky, está el equipo completo aquí. Ok, ¿tú tienes algo para decir? Bueno, sí, aquí estamos comentando que realmente Ok, el apóstol Pablo de alguna manera aprovecha ya en esta parte final de la carta para no solamente mandar un saludo a la iglesia de Filipenses, sino que también le exhorta por medio en esta parte final de la continuidad que debía de permanecer entre ellos, los filipenses, en la obra y el ejemplo que él había dado. Él hace un recordatorio prácticamente, como usted acaba de hacer, de todas las maravillas que Pablo hizo en Filipo y en muchas partes de Roma, incluyendo la casa de César, donde también habían santos que mandaban saludos. Así que en esta parte de la carta vemos la importancia de la obra que continuó Pablo en su ministerio por esa zona donde él estuvo trabajando. Esto nos inspira a nosotros también a saber y nos motiva, ¿no? De que donde quiera que se haga una obra, allí va a haber fruto, conforme a la voluntad de Dios, porque nada es en vano, todo tiene un tiempo. Y cuando plantamos la semilla, estamos seguros que llegará el momento de que ella va a germinar y va a dar fruto a un 30, a un 40, a un 60, a un 100%. Lo que sí tenemos que tener en la mente, estar preparados para hacer la obra que Dios ha encomendado a la mano de todos nosotros. Creo que el ejemplo de Pablo para nosotros marca nos motiva y nos marca para que realmente podamos nosotros también llevar adelante este ministerio, que de la forma en que lo llevó, de la manera en que Pablo realizó el ministerio, es una manera de tenerlo nosotros como algo digno, como algo de imitar. Ahora entiendo por qué Pablo en algunas de las cartas o en su carta cuando escribía decía, sean imitadores de mí como yo lo fui de Cristo, porque Pablo no cesó de hacer la obra de Cristo por donde quiera que estuvo fundamentalmente en esa zona de Asia Menor.
Así que doy muchas gracias por esta parte final, en la que en las salutaciones de Pablo vemos que también allí había una gran enseñanza. Y vemos también que en la casa del mismo César, del emperador, había cristianos también a los que Pablo de alguna manera le mandó un saludo. Así que yo creo que es muestra de que el proceso del evangelio llega a todas partes. No importa donde estemos ni lo difícil que sea el lugar. Si hacemos la obra de Dios, de allí vamos a tener resultados. ¿Alguien quiere decir algo más? Dionisio va a hablar. Dionisio va a hablar. Hermano Benicio, suelta el teléfono que está sin vida. Adelante. Bien. Buenas tardes, bendiciones. Igualmente. Particularmente yo considero que es una carta maravillosa. A mí particularmente me gusta mucho esta carta porque me identifico mucho con ella. Encierra muchas enseñanzas. Habla de la humildad, habla de cómo vivir una vida cristiana correspondiente a tus posibilidades, a las condiciones en las que te encuentres, confiando en Cristo. Menciona la manera de ser agradecido primeramente con Dios, primeramente con los hermanos. Es un gesto maravilloso. Pues ser un cristiano agradecido es muy importante. Eso te ayuda mucho a crecer espiritualmente, a ser humilde, a vivir una vida llena de reposo, llena de confianza en Dios. Y yo particularmente, ya le digo, me gusta mucho esta carta. Es una carta maravillosa a todos los hermanos, aún a aquellos que no son hermanos tuyos también. Te enseña también a quererlos, a respetarlos, a vivir con ellos aún sin ser cristianos como uno, ¿verdad? Entonces, le doy las gracias a Dios y a usted también por este estudio que ya termina aquí en el último capítulo. Que Dios lo bendiga y siempre permita que usted pueda tener ese amor y ese deseo de enseñarnos a través de la palabra. Gracias, hermano. Okay, gracias, Mati. Hermano Rocky, bendiciones. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, hermano, en el versículo 22, cuando la palabra ahí dice, todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. Aquí nos muestra, ¿no?, de que a la hora de nosotros predicar el evangelio, no podemos estar seleccionando a qué persona le vamos a predicar, porque nosotros no sabemos qué persona es la que Dios le puede tocar el corazón para que obedezca el mensaje del evangelio. Debemos predicar el evangelio a todo el mundo. A veces el que menos pensamos es el que se convierte a Cristo. Por eso nuestro deber, nuestro mandamiento que el Señor nos dio es que llevemos el evangelio a todas las personas, porque todas las personas necesitan escuchar el mensaje del evangelio y ellos son los que toman su determinación si van a obedecer o no al llamado que Dios les está haciendo a través de nosotros. Esto es lo que quería comentar. Hermano, bendiciones. Hola, bendiciones. Adelante. No, quería decirle también, ¿no?, que era, el saludo de Pablo era un saludo diferente a otros apóstoles. Él siempre saludaba con gracia y paz, o que la gracia de paz sea en usted. Es decir, que él mismo estaba brindando a Jesucristo a cada uno, porque la gracia de Jesucristo y la paz también en Jesucristo. Pablo se acordaba siempre de todos, por eso los saludos eran muchas veces un nombre, otras veces de manera general, porque él físicamente no estaba como cuando un ciudadano le está diciendo, yo me recuerdo de ti, yo te amo, yo le da confianza también a las personas, le da esperanza, porque él no estaba allí con ellos, pero al enviarle saludos, ya cuando alguien te manda un saludo, usted se alegre, usted se contento, porque sabe que esa persona está pensando en ti. Entonces, eso era, los saludos eran siempre tan en cada una de sus cartas, fundamentalmente en esta carta, que sabemos que es una carta donde muchas personas, donde él sufrió prisión y él desde la prisión envió esa carta de aliento para los demás hermanos que estaban alrededor de ese lugar y los romanos, por supuesto, que también el evangelio llegó ahí hacia Roma. Es decir, que no
no escatimó. Él llegó a cada rincón de ese lugar, de esos lugares. Dame, que me estoy dando. Sí, hermano, también para agregar un poquito más, vemos Buenas la tardes. valentía de Pablo. ¿Cómo está? Te lo bendiga a todos. Vemos la valentía de Pablo. Pablo fue un hombre muy valiente. No tuvo miedo a nada para predicar el evangelio. Hasta incluso él habla y no tuvo miedo porque le predicó también a la guardia petroniana de allí de Fígaro, que los cristianos también. Y su evangelio llegó tanto que llegó hasta la misma casa de César. ¿Entiendes? Por eso es su valentía, su ejemplo militar para nosotros. Hola hermano, Dios le bendiga. Hola, hermana. Yo quiero decir que bueno, el testimonio de Pablo es un ejemplo digno de imitar, porque realmente Pablo se preocupaba por los filipenses, por el agradecimiento que tenía hacia ellos, y en su carta él les manda saludos, un saludo con amor, un saludo realmente con gracia, con el poder del Espíritu Santo que se manifestaba en él, porque Pablo sentía un amor especial por los filipenses. Al igual nosotros, cuando hacemos una carta, nosotros hacemos la carta desde lo más profundo de nuestros corazones, ya sea un amigo, ya sea un familiar, lo hacemos con amor. ¿Por qué? Porque es lo que sentimos en nuestros corazones, es lo que emana nuestro corazón hacia esa persona que queremos expresarle lo que nosotros sentimos en nuestros corazones. Y creo que ese era el sentir de Pablo, que él quería que los filipenses sintieran el amor que él tenía por ellos. Gracias. Bendición, hermano Robbie. Hola, Leo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Aquí vemos en los saludos finales de Pablo que es realmente él que recuerda a la persona, pero también hace un vínculo entre los que están con él ahí en los lugares y le da, no, salúdame a los hermanos que están allá, pero los hermanos acá también mandan un saludo. O sea, trata de cerrar el vínculo social entre los hermanos. También aquí dice que también saludan todos los que forman parte de Dios, los pensamientos que trabajan para el Salvador romano. Él, ahí uno se da cuenta que realmente él enseña a todos aquellos cristianos que respeten a los gobernantes, que respeten la ley del pueblo incluso del Salvador romano. No porque están comprometidos al reino de Dios, van a hacer cualquier cosa diferente a ser un discípulo, un fervor, con una presencia de Dios, pero también con un respeto hacia aquellos que no están. Así, los que no estaban en Cristo, pero están trabajando con el emperador, daban testimonio fiel de que el reino de Dios está establecido con todo su máximo esplendor. Ellos se dan cuenta ahí de que todos aquellos que trabajaban con el emperador y que estaban destinados al pueblo de Dios, eran la persona más capacitada en el reino de Dios para poder dar el ejemplo de que eran los verdaderos cristianos. Amén. Bien. Hey, Yo momentito. creo que también Tenemos muchos en la chat WhatsApp. ¿Alguien en la chat WhatsApp quiere decir algo? Ahora es tu tiempo. Ya, está lleno. Sí. Está lleno, sí. ¿Algún hermano? No, ok. Ok, una pregunta. Un comentario antes. ¿Tú quieres decir algo? Adelante. ¿Tú quieres decir algo? Si quieres decir algo. Venga. Ya tiene ya. Me habla. Quería hacer alusión a algo. En la carta de Pablo hay algo fundamental y que nosotros nos enseña, ¿no? Y es
que el amor, porque el amor de Pablo le transmitía a todos los cristianos, a todos los hermanos, con amor, o sea, el saludo, la forma en que él llevaba el evangelio, y la energía que él le transmitía a todos los hermanos, porque hay momentos determinados en que podían sentirse desanimados por todos los problemas que estaban pasando. Y entonces, esa era la función de Pablo, y eso es lo que él quería transmitirle y enseñarle a todos los hermanos. Hoy en día, eso es una enseñanza para nosotros, porque pasamos también por muchas necesidades y por muchos problemas, y nosotros tenemos que aprender de Pablo eso, o sea, para animar, para levantar el ánimo, para llevarle esa energía a los demás hermanos que en un momento determinado se sientan caídos, se sientan desanimados, y que ellos puedan continuar la obra. Y así también, que por ejemplo todo eso esté alrededor nuestro en un momento determinado, cuando le llevamos el evangelio, todas esas personas en la comunidad que estén puedan también transmitirlo de alguna manera a otros. Hermano Rafi, yo quiero decir algo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. También quiero, quiero decir también, ¿no?, que nosotros como cristianos de estos tiempos debemos tener el ejemplo de Pablo para nuestra iglesia, es decir, que siendo de un mismo sentir y velando por todo. Es decir, que debemos ser ejemplo como Pablo lo fue de Jesús. Dice que tenemos que ser imitadores de Pablo también. Y Pablo nos enseña aquí en este versículo, en el capítulo 4, que él sufrió prisiones, que sufrió mucha necesidad, pero que él le da salud y le da gracias a los filipenses, porque en medio de esa prueba que estaba en prisión, ellos se acordaban de él y siempre le llevaban un donativo para que suplirle su necesidad. Y por eso le daba gracias a los filipenses y especialmente a Epafrodito, que fue el encargado de llevar este donativo. Por eso él nos da esta enseñanza, y nosotros debemos preocuparnos también por aquellos hermanos que se encuentran lejos, pasando por alguna prueba y necesitan nuestra ayuda. Nosotros debemos de cooperar también. Muchas gracias. Gracias, hermano. Amén. Ok, yo creo también que Pablo se toma un tiempo muy importante en esta final de la carta para reflejar a la era cristiana de hoy día. O sea, para mí es como si todavía Pablo estuviera presente en su saludo para identificarse con nosotros. Es como si cuando le escribió me estuviera saludando a mí hoy. O sea, que queda latente por medio del Espíritu Santo que la salutación del apóstol Pablo era la continuidad de un proceso que no acabaría nunca, porque es la forma en que el Espíritu llega a nosotros. Pablo aprovecha la ocasión en que le escribe a los filipenses y aprovecha el final de su carta para que nos identifiquemos nosotros, los santos de hoy día, con ese saludo que hizo a la iglesia de aquellos tiempos. Hoy nosotros somos la continuidad de esos santos, porque somos los santos del siglo XXI, y yo siento que el Espíritu Santo, cuando lee esta carta y escribe las salutaciones, que me está saludando a mí, porque realmente me identifico con todo el proceso, porque es el llamado que Dios nos ha hecho, no solamente a ser parte del Evangelio, sino a continuar con la obra del Evangelio. Y por tanto nosotros también sentimos que el saludo en la carta de Pablo queda reflejado en nuestra vida como comunidad cristiana de hoy día. Y eso es muy importante, porque realmente es la manera en que nos sentimos que la palabra de Dios, escrita 2000 años atrás, todavía tiene aplicación para nosotros como los santos de estos tiempos. Entonces, muchas gracias, hermano, por el tiempo compartido, y espero que los hermanos por WhatsApp, que estoy seguro que muchos hubieran querido hablar, pero las conexiones son tan difíciles acá en nuestro país. No sé si en otro lado quisieran algún hermano hacer alguna comentario, pero creo que el mensaje fue muy claro, sencillo, entendible, y los 10 últimos versículos de la carta que usted usó hoy nos ayudó a abrir la capacidad de nuestra mente, el espectro de nuestra mente, para mirar cómo Pablo aprovecha esta última ocasión en 3 versículos sobre una forma de escribir a toda la generación de la era cristiana, a nosotros en este caso. Así que doy muchas gracias a Dios por estas últimas palabras, hermano.
¿Alguna pregunta, Rosy? ¿Alguna pregunta? Ya, yo tengo una pregunta. ¿Tú quieres hacer una pregunta? Venga, pregunte, que aquí estamos deseosos. ¿Cuál es la importancia de mencionar a la casa a los de la casa de César? ¿Por qué es importante que Pablo mencionó a ellos? A él, la casa. Sí, hermano, bendiciones. Yo pienso que este versículo en sí, en general, es muy importante porque es la confirmación de que la iglesia de Cristo estaba creciendo, sobre todo en Roma, que él se refería como la casa de César, Roma, que era donde estaban sus prisiones. ¿Por qué él hace esta confirmación? Hay que tener en cuenta que en ese tiempo los romanos también eran muy idólatras, creían en dioses como los atenienses y los griegos. Y al él mandar este saludo de parte de la casa del César, está confirmando que el evangelio ha llegado allí y que hay hermanos en Cristo en ese lugar. En el mismo corazón de la idolatría. Exactamente, en el mismo corazón de la idolatría de aquel tiempo. También hay que tener en cuenta que los romanos, como imperio al fin, eran los que habían conquistado toda esa región de Macedonia y Atenas. Y estos países sentían ciertos odios, ciertos reservos hacia esa comunidad romana, porque lo habían conquistado y lo gobernaban con mano dura, con mano fuerte. Y el sentir de Pablo es que al él decir que los de la casa del César los saludan, especialmente los de la casa del César os saludan, es decirle a los filipenses que tienen hermanos allí donde mismo el gobierno lo tiene sometido con mano dura y que todos debemos ser de un mismo sentir en el amor de Cristo. Amén. Gracias, hermano. Gracias. Esa es tu respuesta. Amén, hermano. Hey, Otra Rolando, pregunta, hermano. tú puedes imaginar. Diga, Rolando. Ok, Pablo no es como otro prisionero. Pablo es bien educado, súper bien educado. Tienes todos los credenciales para ser un ciudadano más alto de los otros. Y él está en prisión. Y tú puedes imaginar, ellos ponen una guardia en Pablo cada día y cada noche. Yo imaginarme que este guardia va a escuchar la palabra de Jesús por las 12 horas y cuando la otra viene con nosotros, leyendo cómo está Pablo, la otra va a escuchar otras 12 horas de Jesús. Y yo creo que Pablo era bien conocido dentro de, ¿cómo se dice la gente de César? Porque él era diferente. ¿Entiendes? ¿Me entiendes? Sí, cómo no, entendemos. Ahí lo estamos escuchando todos, entendemos. Sí, perfecto. Ok, hace una hora pasó. So, ¿otras preguntas? Si no, podemos orar y cerrar la sesión. No, antes de orar, quería enseñarles los materiales, ya llegaron. Aquí tenemos el libro de los textos. Ok. Qué bueno, qué bonita. El de Marcos. Estamos trabajando cada día. Lucas. Lucas. Tenemos el de Lucas ya. Sí. Ya imprimieron Marcos, Lucas y Hechos. Ahora le mando a imprimir mañana el Corintios y Romanos. No, ya lo estoy imprimiendo, ¿eh? Ok. Ya está imprimiendo los otros. Gracias a Dios. Ahora a trabajar, a empezar a usarlo todo.
¿Alguien quiere orar? Diga, hermano. ¿Alguien quiere orar? Una oración. Sí, hermano. Lo invito a orar. Dios altísimo, de toda misericordia, Señor, gracias por habernos traído con bien hacia acá este año, como cada martes, con el hermano Rocky, que ha puesto en su corazón la voluntad de enseñarnos, Señor, especialmente esta carta a los filipenses hecha por el apóstol Pablo, donde hemos aprendido muchas cosas de edificación para nosotros, mi Dios. Ahora te pedimos que nos despidas en tu santa voluntad para bien, lo cual nosotros nos vayamos a nuestra casa en buen camino, Señor. No se aparte de nosotros nunca, mi Dios, no aparte tu mano de nuestro hombro, Señor, y guíanos, ayúdanos siempre y bendízanos, en el nombre de Jesús.